Ayer por la mañana, mi hijo Raúl me llamó con la voz quebrada por el pánico. Mamá, ¿por qué están rechazadas todas las tarjetas? Mi suegra y yo no pudimos pagar el almuerzo en el restaurante. La gente se está riendo de nosotros. Su desesperación me llenó de una satisfacción que nunca pensé que sentiría hacia mi propio hijo. Pero para entender por qué llegué a este punto, tengo que contarte lo que pasó la noche anterior, cuando mi nuera, Diana, decidió humillarme delante de toda la familia. Tengo 68 años y desde hace unos años, desde que enviudé, me he convertido en el cajero automático personal de mi hijo y de su esposa. Cada capricho, cada antojo, cada gasto innecesario salía de mis ahorros. Pero ayer, mientras servía café en mi propia casa, Diana se volvió hacia sus amigas que habían venido de visita y dejó escapar las palabras que lo cambiarían todo para siempre. Esa vieja solo sirve para pagar nuestras cuentas. Mi hijo Raúl, en lugar de defenderme, estalló en carcajadas como si acabara de escuchar el chiste más gracioso del mundo. Me quedé allí, con la cafetera en la mano, viéndolos burlarse de mí en mi propio salón. Mis manos temblaban, pero no de tristeza. Temblaban de una rabia fría que nunca antes había sentido, porque en ese momento entendí algo que había estado negando durante años. Para ellos, yo no era una madre, no era una suegra, ni siquiera era una persona, era solo una cuenta bancaria con piernas. Durante 10 años, fui su salvación financiera. Cuando Raúl perdió su trabajo, le pagué el alquiler durante 8 meses. 800 euros al mes que salían de mi pensión sin que él moviera un dedo para buscar un trabajo de verdad. Cuando Diana quiso renovar todo su armario porque necesitaba verse profesional, fueron 3.000 euros en mi tarjeta de crédito. Cuando quisieron irse de vacaciones a Hawái porque se las merecían después de tanto estrés, otros 5.000 euros desaparecieron de mis ahorros. Nunca me invitaron a esas vacaciones. Por supuesto, era lo bastante buena como para pagar, pero no para acompañarlos. Es un viaje romántico, mamá, me decía Raúl cada vez que yo insinuaba que me gustaría ver el océano. Tú lo entiendes, ¿verdad? Y yo, como la tonta que fui durante años, siempre entendía, siempre pagaba, siempre callaba mientras ellos vivían la vida que yo financiaba. La gota que colmó el vaso llegó hace 3 meses, cuando Diana decidió que necesitaba un coche nuevo. El que tenemos ya está muy viejo, Gloria, me dijo con esa voz empalagosa que usaba cuando quería algo caro. Además, si vamos a tener hijos pronto, necesitamos algo más seguro, un anticipo de 15.000 euros. 15.000 euros que representaban 2 años de mis ahorros, pero los pagué como siempre, porque era por el bien de la familia. Pero ayer, después de escuchar esas palabras venenosas, después de ver a mi propio hijo reírse de mí, algo en mi corazón cambió para siempre. Aquella noche no pude dormir, no por tristeza, sino por una claridad que ardía dentro de mí. Me levanté a las 3 de la mañana, encendí el ordenador y empecé a tomar las decisiones que debería haber tomado hace años. Primero, cancelé todas las tarjetas adicionales que tenían a mi nombre, cada una de las 5 tarjetas que usaban como si fueran suyas. Luego cerré la cuenta de ahorros compartida, donde yo depositaba dinero todos los meses para emergencias que nunca eran emergencias de verdad, sino facturas de restaurantes caros y ropa de marca. También cambié todas las contraseñas de mis cuentas bancarias y eliminé sus nombres de mis transferencias automáticas. A las 6 de la mañana, cuando terminé, me serví un café y me senté en mi sillón favorito. Por primera vez en años me sentí en paz. Sabía que pronto sonaría mi teléfono y que, al otro lado, estaría mi hijo desesperado y humillado, exigiendo una explicación, y yo estaría lista para dársela.
El teléfono sonó exactamente a las 9:15 de la mañana. Estaba sentada en la cocina, disfrutando de mi segundo café del día, cuando vi el nombre de Raúl en la pantalla. No contesté de inmediato. Lo dejé sonar 3 veces más mientras saboreaba un momento de poder que no había sentido en décadas. Cuando por fin descolgué, su voz era desesperada, casi histérica. «Mamá, ¿por qué están rechazadas todas las tarjetas? Estoy aquí en el Crestview Grill con la madre de Diana. Queríamos almorzar y celebrar su cumpleaños, pero ninguna tarjeta funciona. Es humillante. La gente nos mira fijamente. El camarero está perdiendo la paciencia y no tengo suficiente efectivo para pagar una cuenta de 200 euros. ¿Qué está pasando?» La ironía era deliciosa. Habían elegido el Crestview Grill, el restaurante más caro de la ciudad, para impresionar a la madre de Diana, el mismo lugar al que nunca me invitaron, a pesar de que yo había pagado durante años las cenas familiares allí cuando iban sin mí. Ahora estaban allí, rodeados de la alta sociedad que tanto deseaban impresionar, y no podían pagar ni un solo plato. «Buenos días, Raúl», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Las tarjetas están canceladas porque he decidido que ya no voy a financiar tu estilo de vida». «¿Qué? ¿Estás loca? Estamos en público. La madre de Diana está aquí. ¿Cómo se supone que voy a explicar que mi propia madre me ha dejado tirado? Esto es ridículo». «Lo ridículo, hijo, fue escucharte reír ayer cuando tu esposa dijo que yo solo servía para pagar vuestras cuentas. Lo ridículo es darme cuenta de que durante 10 años me habéis tratado como un cajero automático en lugar de como tu madre». Hubo un largo silencio al otro lado. Podía oír voces de fondo, probablemente Diana y su madre preguntando qué estaba pasando. El camarero debía estar esperando el pago, y los demás comensales seguramente empezaban a notar la situación incómoda. «Mamá, por favor, no hagas esto ahora. Podemos hablar luego, pero necesito que reactives las tarjetas. Solo por hoy lo prometo». Lo interrumpí. «No más promesas, Raúl, no más solo por hoy. Durante 10 años he escuchado las mismas promesas. Durante 10 años he sido vuestra solución fácil para todo, pero ayer aprendí algo importante. No me respetas, no me valoras y definitivamente no me quieres como yo te he querido a ti». «Eso no es verdad. Claro que te queremos. Diana solo estaba bromeando. Ya sabes cómo es ella». «Sé exactamente cómo es ella, Raúl, y sé exactamente cómo eres tú. Por eso tomé esta decisión». Podía oír su respiración agitada. Me imaginaba que la situación en el restaurante se volvía más tensa con cada minuto que pasaba. Su suegra probablemente ya se habría dado cuenta de que algo iba mal, que la tarjeta dorada con la que siempre impresionaba no estaba funcionando. «Mamá, por favor, no podemos quedarnos aquí parados. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Lavar platos? ¿Llamamos a la policía? Esto es una humillación». «Ahora sabes cómo me sentí yo durante años», respondí. «La diferencia es que tú tienes 35 años y deberías ser capaz de resolver tus propios problemas. Estás enferma, te encuentras bien. Esto no es propio de ti, mamá. Nunca has sido tan cruel». «¿Cruel?». Esa palabra me golpeó como una bofetada. Yo era cruel después de años de sacrificio, de privarme de cosas que quería para darte todo lo que me pedías. Después de trabajar hasta los 65 para asegurar que tuvieras una herencia decente, después de quedarme sola cada Navidad mientras vosotros viajabais con el dinero que os regalaba. «Lo cruel fue reírte de mí ayer», dije con una frialdad que no sabía que tenía. «Lo cruel fue tratarme como si fuera invisible durante años, salvo cuando necesitabais dinero. Lo cruel fue hacerme sentir que mi único valor como madre y como persona era mi cuenta bancaria». «Mamá,
Diana no lo dijo en serio. Diana dijo exactamente lo que pensaba, y tú estuviste de acuerdo con ella. Los dos dejasteis muy claro cuál es mi lugar en vuestras vidas. Escuché voces más fuertes de fondo. Diana preguntando qué estaba pasando, su madre haciendo comentarios que no lograba distinguir del todo, pero que sonaban molestos. El camarero seguramente ya había traído la cuenta y esperaba con esa paciencia forzada que usan cuando saben que hay un problema. Mira, mamá, entiendo que estés enfadada, pero esta no es la manera de manejarlo. Podemos sentarnos y hablar como adultos, pero ahora mismo necesito que me ayudes. Solo esta vez más, y luego podemos cambiar las cosas, solo esta vez más. Me eché a reír, y mi propia risa me sonó extraña, amarga. ¿Sabes cuántas veces he escuchado esa frase? ¿Sabes cuántas últimas veces he financiado en los últimos 10 años? Pero mamá, no, Raúl, esta vez no. Esta vez tendrás que encontrar otra solución. Tienes trabajo, tienes amigos, tienes suegros, arréglatelas. ¿Cómo vamos a explicarle a la madre de Diana que mi propia madre nos dejó tirados en un restaurante? ¿Cómo voy a enfrentarme a la gente que nos conoce? Todo el mundo va a hablar de esto. Y allí estaba, la cruda verdad. No estaba preocupado por arreglar nuestra relación. No estaba reflexionando sobre cómo me habían tratado, solo le importaba su imagen, su reputación, lo que la gente pensaría, como siempre. Ese es tu problema, hijo. Durante años me preocupé por tu imagen, por tu comodidad, por tu felicidad. Ahora ha llegado el momento de preocuparme por la mía. No puedes hacer esto. Eres mi madre. Exacto. Soy tu madre, no tu empleada. Soy tu madre, no tu banco personal. Soy tu madre, no tu salvavidas financiero. Y como tu madre, debería haberte enseñado hace años a mantenerte en pie por ti mismo. Hubo otro silencio aún más largo. Esta vez podía sentir su desesperación a través del teléfono. Probablemente estaba haciendo cálculos mentales, pensando a quién podía llamar, cómo salir de esa situación sin perder completamente la reputación. Mamá, por favor, Diana está llorando. Su madre pregunta qué clase de familia somos. El camarero ya nos ha preguntado 3 veces si todo está bien. Por favor, ten piedad. Piedad. Otra palabra que me hizo temblar. ¿Dónde estuvo su piedad cuando yo me quedaba despierta hasta tarde calculando cómo pagar sus gastos además de los míos? ¿Dónde estuvo su compasión cuando me privaba de comprar ropa nueva para poder darles dinero para sus caprichos? La piedad se gana a lo largo de los años, Raúl, y vosotros la perdisteis ayer. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban levemente, pero no de miedo ni de tristeza. Temblaban de adrenalina, de una sensación de poder que no había experimentado en décadas. Por primera vez en años había puesto mis propias necesidades en primer lugar. Por primera vez en años había dicho que no. Durante los siguientes 30 minutos, el teléfono no dejó de sonar. Primero fue Raúl otra vez, luego Diana, después un número que no reconocía, que supuse que era de la madre de Diana. Cada llamada que rechazaba me daba más fuerza, más convicción de que estaba haciendo lo correcto. Me serví otro café y me senté en el patio, disfrutando del silencio que tanto había echado de menos. Pero la calma no duró mucho. A las 11 de la mañana escuché el sonido inconfundible del coche de Raúl entrando en mi entrada. El coche por el que yo había ayudado a pagar, por supuesto. Se cerraron 2 puertas de golpe y oí pasos apresurados dirigirse a mi puerta principal. Los golpes empezaron de inmediato, fuertes e insistentes. «Mamá, abre la puerta, necesitamos hablar». La voz de Raúl sonaba distinta ahora, más desesperada, pero también más agresiva. «Sé que estás ahí, tu coche está en la entrada». No me moví. Permanecí sentada en mi patio trasero,
invisible desde la entrada principal, viendo a los pájaros acercarse al comedero que había instalado el año pasado. Era curioso cómo los pequeños placeres de la vida adquirían un nuevo significado cuando por fin tenías la tranquilidad mental para disfrutarlos. Gloria. Ahora era la voz de Diana, aguda y exigente. Sabemos que estás ahí. Deja de comportarte como una niña y sal a enfrentarnos. Enfrentarlos, como si yo fuera la que había hecho algo malo, como si yo fuera la que les debía una explicación después de años de abuso financiero y emocional. La ironía era tan absurda que casi me hizo reír. Los golpes se intensificaron. Podía oír que ya usaban los pies, no solo los puños. Mi puerta principal, la puerta de roble que mi difunto esposo había instalado con tanto cuidado, estaba siendo golpeada como si fuera la entrada de un bar de mala muerte. «¡Esto es ridículo!», gritó Diana. «Nos hiciste quedar como mendigos delante de todo el mundo. La madre de Raúl tuvo que pagar nuestro almuerzo. Una mujer de 70 años tuvo que sacar dinero de su monedero porque su nuera es una lunática». Ah, así que eso había pasado. La madre de Diana tuvo que rescatarlos. Me imaginé la escena. Raúl sudando a mares mientras trataba de explicar por qué ninguna de sus tarjetas funcionaba. Diana inventando excusas patéticas y, al final, la mujer mayor teniendo que salvar la situación. La humillación debió de ser exquisita. «Mamá, por favor». Raúl sonaba al borde del llanto. «La gente ya está hablando. Todos en el restaurante nos miraban. Algunos incluso sacaron sus teléfonos. Esto va a estar por todas las redes sociales». Las redes sociales, claro. Esa era su mayor preocupación. No el hecho de que habían herido a su madre, no el reconocimiento de que habían cruzado una línea. Solo les importaba su imagen pública, su reputación en esos círculos sociales donde les encantaba exhibir el estilo de vida que yo financiaba. Los golpes se detuvieron un momento, pero podía oírlos discutir en susurros furiosos. Probablemente decidían su siguiente estrategia. Conocía a Diana lo suficiente como para saber que tenía todo un arsenal de maniobras emocionales, y Raúl había aprendido bien de ella con los años. Gloria. La voz de Diana cambió de tono por completo. Ahora sonaba suave, casi dulce. Sé que estás enfadada y tienes todo el derecho a estarlo. Quizá lo que dije ayer sonó mal, pero sabes que no lo decía en serio. Solo estaba bromeando con mis amigas. Ya sabes cómo somos las mujeres cuando nos juntamos. A veces decimos cosas sin pensar. Era fascinante escuchar cómo podía cambiar de personalidad en cuestión de segundos. De la mujer furiosa que había estado gritando y pateando mi puerta, ahora se había transformado en la nuera comprensiva que solo había cometido un pequeño error de comunicación. Mamá. Ahora era Raúl quien adoptaba el tono suave. Entiendo que te hemos hecho daño. Diana me explicó lo que pasó ayer, y tienes razón en estar molesta. Pero cancelar las tarjetas no soluciona nada. Solo empeora las cosas para todos. Para todos. No para mí, por supuesto. Para ellos. Para su comodidad, para su estilo de vida. Mi bienestar emocional seguía sin formar parte de la ecuación. Por favor, mamá, podemos arreglar esto. Podemos cambiar las cosas. La voz de Raúl se quebró ligeramente. Pero necesito que reactives las tarjetas hoy. Tengo facturas que pagar. El seguro del coche vence mañana y Diana tiene citas médicas esta semana. No podemos quedarnos sin dinero de la noche a la mañana. Sin dinero. Como si fuera su dinero. Como si yo fuera responsable de su seguro, de sus citas médicas, de sus gastos como adultos independientes. En ese momento comprendí con absoluta claridad que realmente no veían la diferencia entre mi dinero y el suyo. En sus mentes, mis ahorros eran un recurso familiar.
no el resultado de décadas de trabajo y sacrificio de una mujer que ya había cumplido con su parte en la vida. Gloria, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Diana había cambiado de estrategia otra vez. Ahora su voz sonaba preocupada, casi maternal. ¿Qué pensará la gente si se enteran de que le cortaste el dinero a tu propio hijo? ¿Qué dirán en la iglesia? ¿Qué pensará la familia? La iglesia, la familia. Siempre era lo mismo con ella, usar mi reputación, mis relaciones, mi imagen como palanca emocional, como si mi valor como persona dependiera de lo que los demás pensaran, como si mi dignidad fuera menos importante que la opinión de gente que probablemente ni siquiera sabía cómo me trataban en la intimidad de nuestro hogar. Mira, mamá. Raúl había adoptado un tono más serio, más adulto. Ahora entiendo que quieres que cambiemos algunas cosas. Podemos hablar de límites, de cómo manejar mejor las finanzas familiares, pero esta no es la manera. Esto es manipulación emocional. Manipulación emocional. Las palabras resonaron en mi cabeza como una bofetada. Yo estaba manipulando emocionalmente después de años de chantaje sutil, de hacerme sentir culpable cada vez que dudaba en darles dinero, de usar mi amor de madre para vaciar mi cuenta bancaria. La proyección era tan obvia que casi me hizo reír. Los golpes comenzaron de nuevo, pero ahora más espaciados, menos agresivos. Se daban cuenta de que la estrategia de fuerza bruta no estaba funcionando. Los oí alejarse de la puerta, probablemente caminando alrededor de la casa para ver si podían verme por alguna ventana. «Gloria», gritó Diana desde lo que parecía ser mi ventana lateral. «Vimos tu sombra. Sabemos que estás ahí. Deja de esconderte como una cobarde». ¿Cobarde? Allí estaba la verdadera Diana otra vez. La que salía a la luz cuando las dulces manipulaciones fallaban. La mujer que me había llamado esa vieja el día anterior, que había convertido mi generosidad en motivo de burla, que había entrenado a mi hijo para verme como un recurso en lugar de como una persona. Me levanté de la silla y caminé lentamente hacia la ventana desde donde había gritado. Corrí la cortina lo justo para que pudiera verme, y nuestras miradas se encontraron a través del cristal. Su expresión cambió de inmediato de furia a alivio, y luego a esa sonrisa falsa que conocía tan bien. «Ahí estás», exclamó como si acabara de encontrar a una niña perdida. «Vamos, abre la puerta y hablemos como una familia». La miré directamente a los ojos durante un largo momento, sintiendo una extraña calma. Luego, muy despacio, volví a cerrar la cortina. Escuché su grito de frustración, seguido de más golpes en la ventana, pero esta vez no me inmuté. Regresé a mi patio y me senté de nuevo. El teléfono empezó a sonar de inmediato, pero lo puse en silencio. Por primera vez en años, mi casa era realmente mía. Los gritos y los golpes continuaron durante otra hora, pero poco a poco fueron perdiendo intensidad. Desde mi patio trasero podía escuchar fragmentos de sus conversaciones frustradas, sus planes desesperados para hacerme cambiar de opinión. Diana sugirió llamar a un cerrajero para forzar la puerta, pero Raúl le recordó que eso sería allanamiento. Incluso en su desesperación, no querían arriesgarse a tener problemas legales de verdad. Finalmente, escuché cómo se cerraban las puertas del coche y el motor se alejaba, pero sabía que esto estaba lejos de terminar. Conocía a Diana lo suficiente como para saber que ya estaba planeando su siguiente movimiento. Probablemente algo más elaborado y emocional. No me equivocaba. A las 3 de la tarde, mi teléfono comenzó a sonar con números desconocidos. Primero fue la madre de Diana, con una voz educada pero firme.
Gloria, querida, creo que ha habido un malentendido. Diana me contó lo sucedido y estoy segura de que podemos resolver esto como adultos civilizados. Colgué sin responder. Luego fue mi hermana Elena, que vive en otro estado y que obviamente había recibido una versión muy editada de los hechos. Gloria, Raúl me llamó muy preocupado. Dice que estás actuando de forma extraña y que los dejaste tirados en un restaurante. ¿Estás bien? ¿Te sientes enferma? Estoy perfectamente bien, Elena, respondí. Mejor que nunca, de hecho. Pero no lo entiendo. Raúl dice que cancelaste todas sus tarjetas sin previo aviso. Eso no suena como la Gloria que yo conozco. Siempre has sido tan generosa con tu familia. Quizá ese fue el problema, dije. Tal vez fui demasiado generosa durante demasiado tiempo. Pero, Gloria, son tu familia. Diana dice que los estás castigando por una broma inocente. Seguro que podéis sentaros y hablarlo. Una broma inocente. Era impresionante cómo Diana había conseguido reescribir la historia en solo unas horas. Lo que había sido una cruel humillación delante de invitados, ahora se había convertido en una broma inocente que yo había malinterpretado por ser demasiado sensible. Elena, ¿alguna vez te has sentido como un cajero automático para tus hijos? Pregunté directamente. ¿Qué? ¿No? ¿Por qué lo preguntas? Porque eso es exactamente lo que soy para Raúl y Diana. Y ayer por fin me di cuenta. Gloria, estás exagerando. Los padres siempre ayudan a los hijos. Es normal. Es normal pagar el alquiler de tu hijo adulto durante años. Es normal financiar sus vacaciones mientras tú te quedas sola en casa. Es normal que se burlen de ti por ser generosa. Elena se quedó callada un momento. Bueno, quizás se han aprovechado un poco de tu generosidad, pero cortar todo de golpe parece muy drástico. ¿Sabes qué es drástico, Elena? Trabajar hasta los 65 para asegurar una herencia decente para tu hijo, solo para descubrir que ya se la está gastando mientras tú sigues viva. Después de esa conversación, decidí desconectar el teléfono fijo de la casa. Puse mi teléfono móvil en modo avión. Necesitaba silencio para procesar todo lo que estaba sintiendo, para planear mis siguientes pasos. Esa noche, mientras preparaba la cena para mí misma por primera vez en meses, sin la ansiedad de esperar llamadas pidiendo dinero, me di cuenta de algo importante. No me sentía culpable. Toda mi vida me habían entrenado para sentir culpa cuando no cubría las necesidades de los demás, especialmente las de mi familia. Pero esta vez, esa culpa familiar no estaba allí. En su lugar, sentía algo que no había experimentado en años: claridad mental. Era como si hubiera estado viviendo en una niebla emocional y por fin pudiera ver con claridad. Cada decisión que había tomado en los últimos 10 años desfiló por mi mente como una película y pude ver patrones que no había querido reconocer antes. El ciclo siempre era el mismo. Raúl o Diana se acercaban a mí con un problema financiero temporal. Yo me resistía al principio. Ellos aplicaban presión emocional. Es solo esta vez. Estamos desesperados. ¿Qué va a pensar la gente? Yo cedía. Ellos resolvían su problema inmediato. Y unas semanas después, aparecía un nuevo problema temporal. Nunca había un plan real de devolución. Nunca un reconocimiento genuino de mi sacrificio. Y definitivamente, nunca una invitación para compartir los beneficios de mi propia generosidad. Yo pagaba sus vacaciones, pero no me invitaban. Financiaba sus cenas en restaurantes elegantes, pero comía sola en casa. Cubría sus gastos médicos, pero nadie preguntaba por mi salud. Me levanté y fui a mi despacho, donde guardaba todos mis documentos financieros. Era hora de hacer las cuentas de verdad para entender exactamente cuánto había gastado en ellos a lo largo de los años.
Saqué mis extractos bancarios de los últimos 5 años y empecé a calcular. La cifra fue devastadora, 86.000 euros. 86.000 euros en 5 años. Y eso sin contar los años anteriores, cuando no llevaba un registro tan detallado. Era más de la mitad de mi pensión total, más de lo que muchas personas ganan en 2 años de trabajo. Pero la parte más dolorosa no era la cantidad de dinero, era darme cuenta de que, a cambio de esos 86.000 euros, había recibido burlas, indiferencia y el trato de ser vista como una obligación en lugar de una bendición. Mientras revisaba los números, encontré algo que me hizo temblar de rabia. Habían estado usando una de mis tarjetas para servicios de streaming premium, gimnasios caros y suscripciones a revistas que yo ni siquiera sabía que existían. Pequeños cargos mensuales que sumaban cientos de euros al año. Dinero que salía automáticamente de mi cuenta para pagar lujos que yo nunca disfrutaba. Esa noche tomé otra decisión importante. Saqué mi testamento del archivador y lo leí con atención. Había redactado ese documento hacía 5 años, cuando aún creía que estaba asegurando el futuro de una familia cariñosa y agradecida. Raúl era el único beneficiario de todo: la casa, las cuentas de ahorro, las inversiones, todo. Pero ahora veía ese testamento con otros ojos. ¿Por qué debería dejar toda mi herencia a alguien que ya había gastado más de la mitad mientras yo seguía viva? ¿Por qué recompensar con una herencia a alguien que me había tratado como un recurso en lugar de como una madre? Decidí que al día siguiente llamaría a mi abogado para pedir una cita. Era hora de hacer cambios importantes en mis planes de sucesión. Si Raúl quería tratarme como un banco, entonces tendría que conformarse con los intereses, no con el capital. Me fui a la cama esa noche con una sensación extraña, pero liberadora. Por primera vez en años había tomado decisiones basadas únicamente en mi propio bienestar. Por primera vez en años no me quedé despierta preocupada por los problemas financieros de otros adultos. Dormí mejor de lo que había dormido en meses. Al día siguiente me desperté con una energía que no sentía desde hacía años. Era viernes y, por primera vez en mucho tiempo, tenía planes que no incluían resolver los problemas de nadie. Primero llamaría a mi abogado. Luego iría al banco para hacer algunos cambios adicionales. Y quizá, solo quizá, me compraría algo bonito con el dinero que normalmente habría gastado en los caprichos de otra persona. Volví a conectar el teléfono fijo mientras preparaba el desayuno. Como era de esperar, tenía 14 mensajes en el contestador. Los escuché mientras tomaba el café y cada uno confirmaba que había tomado la decisión correcta. Mensaje 1. Diana, con voz llorosa. Gloria, soy Diana. Sé que estás enfadada, pero por favor piensa en lo que estás haciendo. Raúl no durmió nada anoche. Está muy preocupado por ti. Dice que nunca te había visto así. Por favor, llámanos. Mensaje 2. Raúl, sonando desesperado. Mamá, necesito hablar contigo. Fui al banco esta mañana y me dijeron que cerraste la cuenta donde depositabas dinero para nuestras emergencias. ¿Por qué harías eso? Esa cuenta era de los dos. Era fascinante cómo seguía refiriéndose a mi dinero como nuestro. Esa cuenta nunca había sido de los dos. Era mi dinero, que yo depositaba para sus supuestas emergencias, que invariablemente resultaban ser vacaciones, ropa cara o restaurantes. Mensaje 3. Elena otra vez. Gloria, Raúl me volvió a llamar. Dice que también cerraste una cuenta de ahorros. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? ¿No crees que estás siendo un poco radical? Los mensajes siguientes seguían el mismo patrón. Preocupación fingida,
preguntas sobre mi salud mental y súplicas disfrazadas de consejos de hermana. Pero el mensaje número 11 llamó mi atención. Era de un número que no reconocía, pero la voz me resultaba familiar. Señora Whitlock, habla Oscar, el marido de mi prima Diana. Mire, sé que no nos conocemos mucho, pero Diana me pidió que la llamara. Está muy preocupada porque dice que está actuando de forma muy extraña. Como hombre, creo que a veces las mujeres complican las cosas más de lo necesario. ¿Por qué no simplemente perdona y olvida? La familia es lo más importante. La familia es lo más importante. Qué filosofía tan conveniente cuando se trata de mantener un statu quo que les beneficia. Me pregunté si Oscar estaría tan dispuesto a perdonar y olvidar si alguien se burlara de él delante de su familia mientras le vaciaba la cuenta bancaria. A las 9 en punto llamé al bufete donde había redactado mi testamento. La secretaria me dijo que el señor Cortés había tenido una cancelación y podía verme esa misma tarde a las 2. Perfecto. Luego llamé al banco y pedí una cita con el director para revisar todas mis cuentas y hacer algunos cambios de seguridad adicionales. También quería asegurarme de que Raúl no tuviera acceso a ninguna información sobre mis finanzas. Mientras me preparaba para salir, sonó el timbre. Por un momento pensé que eran otra vez Raúl y Diana, pero cuando miré por la mirilla, vi a mi vecina, Lucía, de pie en el porche. Lucía era una mujer de 62 años que había enviudado hacía 2 años y a veces charlábamos por encima de la valla del jardín. Abrí la puerta con curiosidad. «Buenos días, Gloria», dijo con una sonrisa cálida. «Espero no molestarte, pero ayer oí muchos ruidos y gritos y quería asegurarme de que estabas bien». La invité a pasar y le serví un café. Era un alivio tener a alguien en mi casa que no estuviera allí para pedirme dinero o manipularme emocionalmente. «¿Está todo bien?», preguntó con sincera preocupación. «Ayer vi que tu hijo y su esposa estuvieron aquí horas, gritando y golpeando la puerta. Estuve a punto de llamar a la policía». Le conté toda la historia, no los detalles más íntimos, pero sí lo suficiente para que entendiera la situación. Lucía escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando con expresiones de comprensión. «Gloria», dijo cuando terminé, «tengo que confesarte algo. Durante años he observado cómo te trataban cuando venían de visita. Los he visto llegar en coches nuevos, vestidos con ropa cara, hablando por los últimos modelos de teléfono. Mientras tanto, tú sigues conduciendo el mismo coche de hace 10 años y comprando en tiendas de descuento». Sus palabras me golpearon porque eran una confirmación externa de algo que yo había estado negando internamente. Otros podían ver lo obvio que yo me negaba a reconocer. «Pero lo que más me ha llamado la atención», continuó Lucía, «es que nunca los he visto hacer nada por ti. Nunca los he visto ayudarte con las compras, arreglar algo en tu casa o simplemente visitarte sin que fuera para pedirte algo». «¿Es tan evidente?», pregunté, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. «Para alguien que mira desde fuera, sí, pero entiendo por qué tú no podías verlo. Cuando eres madre, siempre quieres creer lo mejor de tus hijos». Lucía se quedó otra hora, y nuestra conversación fue la más honesta y liberadora que había tenido en meses. Me contó sus propias experiencias con hijos adultos que esperaban que ella resolviera todos sus problemas y cómo había aprendido a poner límites después de enviudar. «¿Sabes qué fue lo que más me ayudó?», dijo antes de irse. «Darme cuenta de que ser una buena madre no significa ser una mártir. Puedes querer a tus hijos sin sacrificar tu dignidad por ellos». Sus palabras resonaron en mi mente todo el camino hasta el banco. En el despacho del director revisamos todas mis cuentas y aplicamos nuevas medidas de seguridad.
Cambié todas las contraseñas, añadí verificación en 2 pasos y me aseguré de que solo yo tuviera acceso a cualquier información financiera. Señora Whitlock, dijo el director mientras procesaba los cambios, ¿puedo preguntarle por qué estos cambios tan drásticos? ¿Tiene alguna preocupación específica de seguridad? Digamos que por fin me he dado cuenta de que mi mayor riesgo de seguridad financiera vive dentro de mi propia familia, respondí. El director asintió con comprensión. Es más común de lo que piensa, señora. Vemos muchos casos de personas mayores a las que los familiares les sacan ventaja. Ha hecho bien en protegerse. Después del banco, fui a almorzar sola a un restaurante pequeño y acogedor que siempre había querido probar, pero al que nunca me había permitido el lujo de ir. Pedí el plato más caro del menú, una copa de vino y postre. La cuenta total fue de 45 euros, menos de lo que Raúl y Diana gastaban en una sola ronda de bebidas en sus noches de fiesta. Mientras saboreaba mi almuerzo, me di cuenta de algo importante. Hacía años que no disfrutaba de una comida sin la ansiedad constante de calcular cuánto estaba costando, cuánto tendría que reservar para la próxima emergencia de Raúl o si podía permitirme ese pequeño placer personal. Por primera vez en años, estaba comiendo con verdadero apetito y disfrute. La cita con el señor Cortés, el abogado, fue reveladora en formas que no había anticipado. Cuando le expliqué la situación y mi deseo de cambiar el testamento, no mostró sorpresa alguna. De hecho, me dijo que casos como el mío eran más frecuentes de lo que yo imaginaba. Señora Whitlock, dijo mientras revisaba mi testamento actual. Veo que redactamos este documento hace 5 años. En ese momento, designó todo su patrimonio a su hijo, Raúl. ¿Está segura de que quiere hacer cambios significativos? Completamente segura, respondí. En estos 5 años he visto el verdadero carácter de mi hijo. Ha demostrado que no valora mi generosidad y, francamente, ya ha gastado más de la mitad de su herencia mientras sigo viva. El abogado tomó notas mientras yo detallaba los 86.000 euros que había documentado sin contar los años anteriores. Sus cejas se arquearon ligeramente cuando mencioné la cifra. Entiendo su postura, dijo. ¿Qué clase de cambios está considerando? Quiero dividir mi patrimonio, una parte para organizaciones benéficas que de verdad ayuden a personas necesitadas, no a adultos caprichosos. Otra parte para mi hermana Elena, que siempre ha sido independiente y nunca me ha pedido nada. Y para Raúl, hice una pausa. Para Raúl, solo lo suficiente para demostrar que no lo he desheredado por maldad, pero no tanto como para que siga viviendo sin trabajar. ¿Está pensando en un porcentaje específico? 50% para caridad, 30% para mi hermana y 20% para Raúl, con la condición de que solo pueda recibir su parte si demuestra un año completo de total independencia financiera. El abogado sonrió levemente. Esa última condición es interesante y completamente legal. Básicamente está incentivando la responsabilidad personal. Salí del bufete sintiendo una profunda satisfacción. Por primera vez en años, había tomado decisiones sobre mi futuro que reflejaban mis verdaderos valores, no mis miedos ni mi culpa maternal. Cuando llegué a casa, había un coche desconocido en mi entrada. Una mujer mayor, elegantemente vestida, estaba de pie en mi porche. Era la madre de Diana, Claudia. Gloria, dijo con una sonrisa forzada al verme llegar. Qué bueno que estés aquí. Necesitamos tener una conversación de mujer a mujer. La invité a pasar, más por curiosidad que por cortesía. Quería escuchar qué versión de los hechos había recibido esa mujer. Mira, querida, empezó Claudia cuando ya estábamos sentadas.
Sé que hubo un malentendido ayer entre tú y los chicos. Diana me lo contó todo y, francamente, creo que estás exagerando la situación. ¿Exagerando? Pregunté. Bueno, sí. Diana dice que hizo un comentario que tú malinterpretaste y que ahora has tomado medidas muy drásticas. Cancelar las tarjetas de crédito de tu propio hijo. Eso parece una reacción muy extrema ante una simple broma entre mujeres. Una simple broma entre mujeres. Era impresionante cómo había evolucionado el relato. Ahora ya no era solo una broma inocente, sino que además era mi culpa por no tener sentido del humor. Claudia, dije con calma, ¿tú le das a tu hija tarjetas de crédito ilimitadas? No. ¿Pero pagas el alquiler de tu hija adulta? No. Eso es diferente. ¿Financias las vacaciones de tu hija mientras tú te quedas sola en casa? Claudia se removió incómoda en la silla. Gloria, cada familia maneja sus finanzas de forma distinta. Exacto, y he decidido manejar las mías de forma distinta a partir de ahora. Pero piensa en Diana y en Raúl. Son jóvenes, están construyendo su futuro, necesitan apoyo. Tienen 35 y 32 años, respectivamente. A esa edad yo ya había criado a un hijo, trabajado durante años y ahorrado para mi vejez sin ayuda de mis padres. Los tiempos eran diferentes entonces. Los tiempos son diferentes, es verdad. Ahora hay más oportunidades, mejor educación, más acceso a créditos bancarios. No hay razón para que dos adultos formados no puedan mantenerse por sí mismos. Claudia cambió de estrategia. Gloria, Diana está muy afectada. Lloró toda la noche. Dice que siempre te ha visto como una segunda madre y que no entiende por qué de repente la estás rechazando. Una segunda madre que solo sirve para pagar cuentas, según sus propias palabras. Eso fue una broma. Las mujeres siempre se quejan de sus suegras. Es normal. Quejarse en privado es una cosa, Claudia. Humillar a alguien delante de invitados es algo completamente distinto. La conversación continuó durante otra media hora, con Claudia usando todas las tácticas de manipulación del libro. Culpa. Piensa en cómo se siente tu hijo. Miedo. Vas a terminar sola. Vergüenza. ¿Qué va a pensar la gente? E incluso amenazas veladas. Diana tiene contactos en servicios sociales. Finalmente, cuando se dio cuenta de que ninguna de sus tácticas funcionaba, pasó a un enfoque más directo. Gloria, voy a ser franca contigo. Diana y Raúl están considerando buscar ayuda legal. Hay formas de declarar a una persona mentalmente incompetente si muestra comportamientos erráticos con sus finanzas. Allí estaba, la verdadera amenaza detrás de toda la manipulación emocional. Si no cedía voluntariamente, intentarían quitarme el control de mis propias finanzas por la fuerza. Claudia, dije poniéndome de pie, te sugiero que consultes con un buen abogado antes de intentar eso. Yo acabo de venir de una cita con el mío y me aseguró que una persona que protege sus finanzas del abuso familiar está demostrando competencia mental, no lo contrario. Su expresión cambió de inmediato. Se dio cuenta de que había mostrado sus cartas demasiado pronto. No quise decir, empezó a rectificar. Sí, quisiste decir exactamente eso, la interrumpí. Y ahora que sé cuáles son tus verdaderas intenciones, creo que esta conversación ha terminado. La acompañé a la puerta en silencio. Antes de irse, dijo, Gloria, espero que lo pienses mejor. Una guerra familiar no le conviene a nadie. No hay guerra, Claudia. Solo hay una mujer que por fin ha aprendido a valorarse a sí misma. Después de que se fue, me senté en el salón y reflexioné sobre lo que acababa de oír. No solo planeaban intensificar la manipulación emocional, sino que también consideraban medidas legales para recuperar el control sobre mi dinero. Esa noche
Llamé al señor Cortés y le conté la amenaza de Claudia. Él me tranquilizó, explicándome que para declarar a alguien mentalmente incompetente se necesitan pruebas médicas sólidas y un proceso legal extenso. Actuar de forma responsable con las propias finanzas no cuenta como prueba de incompetencia. Sin embargo, me advirtió: le recomiendo que documente todo, que grabe las conversaciones si es posible, que guarde registro de sus amenazas y que considere hacerse una evaluación psicológica preventiva para tener pruebas de su competencia mental. Aquella noche, por primera vez desde que todo esto empezó, sentí un poco de miedo. Pero no era miedo a estar haciendo algo mal, era miedo a hasta dónde estarían dispuestos a llegar para recuperar el control sobre mi dinero. Pero también sentía algo más fuerte que el miedo: determinación. La amenaza de Claudia me mantuvo despierta esa noche, pero no por miedo. Era por una rabia fría que crecía con cada hora que pasaba. ¿Cómo se atrevían a considerar declararme mentalmente incompetente por proteger mi propio dinero? Era la manipulación definitiva. Si no consigues lo que quieres con la persuasión, intenta quitarle a la persona su derecho legal a decidir sobre su propia vida. Al día siguiente, sábado, seguí el consejo del señor Cortés. Primero fui a una clínica privada donde me hicieron una evaluación psicológica completa. La doctora, una profesional de unos 50 años, escuchó mientras le explicaba la situación. Señora Whitlock, dijo después de 2 horas de pruebas y entrevistas, permítame ser perfectamente clara. Usted está demostrando una lucidez mental excepcional. Reconocer patrones de abuso, establecer límites sanos y proteger sus recursos financieros son signos de una mente completamente competente. De hecho, diría que ahora está actuando con más racionalidad que cuando permitía el abuso financiero. Me entregó un informe oficial que documentaba mi plena competencia mental, fechado y sellado. Era mi póliza de seguro contra cualquier desafío legal futuro. Cuando regresé a casa, encontré a Lucía trabajando en su jardín. Se acercó a la valla que separaba nuestras propiedades con una expresión preocupada. Gloria, ayer vino por aquí una mujer mayor preguntando por ti. Quería saber si habías estado actuando de forma extraña últimamente. Le dije que te notaba más feliz y relajada que nunca. Le conté la visita de Claudia y su amenaza velada. Lucía escuchó con indignación creciente. «Es increíble», exclamó. «Intentar declararte incapaz solo porque no quieres regalar tu dinero es lo más absurdo que he oído». «Lo que más me molesta», dije, «es que de verdad creen que tienen derecho a mi dinero. No lo ven como mi patrimonio, lo ven como una herencia pagada por adelantado». «¿Sabes qué necesitas?», dijo Lucía con una sonrisa pícara. «Necesitas salir y disfrutar de tu libertad». «¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te apetecía?». Tenía razón. Había pasado tantos años viviendo según las necesidades y exigencias de los demás que había olvidado lo que se sentía al hacer algo simplemente por placer personal. «Hay un crucero de 5 días que sale el miércoles que viene», continuó. «Iba a ir con mi hermana, pero tuvo que cancelar por problemas de salud. ¿Te gustaría venir conmigo?». La idea me entusiasmó de inmediato. ¿Cuándo fue la última vez que viajé por placer? ¿Cuándo había dormido en una cama que no fuera la mía, comido en un restaurante sin calcular el coste? ¿O simplemente me había relajado sin la ansiedad constante de la próxima crisis financiera de Raúl? Me encantaría», respondí sin dudar. Esa tarde reservamos el crucero. 1.500 euros por persona para 5 días, todo incluido. Era una fracción de lo que había gastado en las últimas vacaciones de Raúl y Diana, pero esta vez sería para mi propio disfrute. El domingo por la mañana
Mientras pensaba qué llevar al crucero, sonó el timbre. Era Raúl, solo esta vez. Tenía un aspecto terrible, ojeras profundas, ropa arrugada, expresión desesperada. «Mamá», dijo con la voz rota, «por favor, necesitamos hablar sin Diana, sin gritos, solo tú y yo». Lo dejé entrar, pero mantuve mi distancia emocional. Ya había aprendido a reconocer cuándo me estaban manipulando. «Mamá, estoy desesperado», empezó. «El seguro del coche vence el lunes y no tengo dinero para pagarlo. Si no lo renuevo, no puedo conducir legalmente, y sin coche no puedo ir al trabajo». «¿Cuánto cuesta el seguro?», pregunté. «250 euros». «¿Y cuánto ganaste el mes pasado?». «3.500 euros». ¿Pero qué, Raúl?» «Pero tenemos gastos, el alquiler, la comida, los servicios. ¿Y en qué más gastas dinero?». Se quedó callado un momento. «Mamá, ¿no entiendes? Vivir es caro». «Vivir es caro cuando tienes un estilo de vida que no puedes permitirte», respondí. «Dime una cosa, hijo. ¿Cuánto gastaste en restaurantes el mes pasado?». «No sé, quizá». «¿Cuánto gastas en servicios de streaming, gimnasios, comida a domicilio?». «Eso es diferente, mamá. Esas son necesidades básicas. Los servicios de streaming son necesidades básicas. En el mundo moderno, sí, no puedes vivir como un ermitaño». Ahí estaba el problema fundamental. Raúl creía sinceramente que los lujos eran necesidades y que las necesidades reales eran responsabilidad de otra persona. «Raúl», dije con calma, «tienes 35 años, tienes estudios universitarios, tienes un trabajo. ¿Por qué no puedes pagar una factura de seguro de coche de 250 euros? «Porque no queda dinero después de todo lo demás». «Entonces recorta en todo lo demás». «No es tan fácil. No puedes simplemente recortar gastos así». «¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué?». Empezó a ponerse visiblemente frustrado. «Porque tenemos una vida que mantener, una vida que no podéis permitiros, pero tú siempre has estado ahí para ayudarnos». Y allí estaba la cruda verdad. No estaba pidiendo ayuda temporal, reclamaba lo que consideraba su derecho. En su mente, yo era una parte permanente de su estructura financiera, no una madre que de vez en cuando ofrecía apoyo. «Raúl, te voy a preguntar algo y quiero una respuesta honesta. ¿Alguna vez en estos 10 años has hecho un presupuesto real e intentado vivir solo con tu salario?». Se quedó en silencio. «¿Alguna vez has considerado mudarte a un piso más barato?». Silencio. «¿Alguna vez has reducido voluntariamente tus gastos para no tener que pedirme dinero?». «Mamá, esas son preguntas injustas». «¿Injustas?». ¿Es injusto preguntar a un adulto de 35 años si ha intentado vivir dentro de sus posibilidades? Tú no entiendes la presión que tenemos. Diana tiene expectativas. Sus amigas viven de cierta manera. No podemos aparentar ser pobres». «¿Y cuándo pensaste que mis expectativas y mi presión financiera también importaban?». Por primera vez en toda la conversación, Raúl se quedó completamente callado. Vi en sus ojos que estaba procesando algo que nunca se había planteado antes. «Mamá», dijo por fin con una voz más suave, «nunca pensé... no sabía que te sentías presionada». «¿De verdad? ¿Nunca te preguntaste cómo podía costear vuestro estilo de vida mientras yo comía arroz con frijoles? ¿Nunca te preguntaste por qué nunca me compraba ropa nueva, pero siempre tenía dinero para vuestras emergencias?». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Yo pensaba que te gustaba ayudarnos. Pensaba que era tu forma de demostrar cariño. Y lo era, Raúl. Pero tú convertiste mi amor en una obligación. Convertiste mi generosidad en una expectativa. Y al final convertiste mi sacrificio en motivo de burla. Mamá, lo que dijo Diana fue...
Lo que dijo Diana fue la gota que colmó el vaso, pero el vaso llevaba años llenándose. Raúl lloró en silencio durante varios minutos. Cuando por fin habló, su voz sonaba distinta, más madura. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Puedes empezar pagando tu propio seguro del coche. Raúl se quedó en mi salón casi una hora después de nuestra conversación. No hablamos mucho más, pero pude ver que algo había cambiado en su expresión. Por primera vez en años, parecía estar reflexionando de verdad sobre su comportamiento en lugar de buscar maneras de conseguir lo que quería. Cuando por fin se fue, dijo: «Mamá, voy a buscar la forma de pagar el seguro y vamos a tener una conversación seria sobre nuestros gastos». No le creí del todo, pero al menos sonaba como un primer paso hacia la madurez. El lunes por la mañana, mientras hacía la maleta para el crucero del miércoles, recibí una llamada inesperada. Era Diana, pero su tono era completamente distinto al de los días anteriores. «Gloria», dijo con voz calmada, «sé que las cosas han estado tensas entre nosotras. ¿Podríamos vernos a tomar un café sin Raúl, sin drama, solo tú y yo?» Acepté, más por curiosidad que por alguna esperanza de reconciliación. Nos encontramos en una cafetería pequeña, cerca del centro comercial. Diana llegó vestida de manera más sencilla que de costumbre, sin las joyas caras ni la ropa de marca que solía llevar. Se veía cansada, pero también más humilde. «Gloria», empezó después de pedir los cafés, «quiero disculparme sinceramente por lo que dije la semana pasada. Fue cruel, una falta de respeto y completamente inapropiado». «¿Qué te hizo cambiar de opinión?», pregunté directamente. Sinceramente, la humillación en el restaurante, pero no solo eso. Estos últimos días he tenido que enfrentar la realidad de nuestras finanzas sin tu apoyo, y me di cuenta de algo aterrador. ¿Qué fue? Que no tenemos ni idea de cómo vivir dentro de nuestras posibilidades. Hemos vivido durante años como si fuéramos ricos, porque tú financiabas la diferencia entre nuestros ingresos y nuestros gastos. Era la primera vez que escuchaba a Diana hacer una reflexión honesta sobre su situación financiera. «Ayer», continuó, «Raúl y yo nos sentamos e hicimos un presupuesto real solo con nuestros sueldos, sin ayuda externa. ¿Sabes qué descubrimos?». «Dímelo». «Que gastamos casi el doble de lo que ganamos». «El doble, Gloria. No solo un poco más, sino el doble. Y tú siempre cubrías la diferencia». «¿Y qué vais a hacer ahora?». «Vamos a tener que hacer cambios drásticos. El piso donde vivimos cuesta 1.200 euros al mes. Con nuestros sueldos combinados, deberíamos estar pagando como mucho 800 euros. Vamos a tener que mudarnos». «¿Y Raúl acepta eso?». Se resistió al principio, pero cuando vio los números sobre el papel, no tuvo elección. También vamos a tener que cancelar suscripciones, servicios y cambiar por completo la forma en que socializamos. Diana hizo una pausa para dar un sorbo a su café. «Gloria, quiero preguntarte algo y por favor sé sincera conmigo. ¿Cuándo empezaste a resentir nuestra dependencia económica?». La pregunta me sorprendió por su franqueza. Creo que el resentimiento fue creciendo poco a poco, pero se cristalizó cuando me di cuenta de que no solo esperabais mi ayuda, sino que la dabais por sentada. ¿Cuándo fue eso? Cuando dejasteis de pedirme dinero y simplemente empezasteis a usarlo. Cuando las tarjetas adicionales se convirtieron en algo normal. Cuando mis ahorros se convirtieron en vuestro fondo de emergencia automático. Diana asintió con una expresión de vergüenza. «Tienes razón. En algún momento dejamos de verte como una persona que nos ayudaba y empezamos a verte como un recurso». «Exacto». «¿Hay alguna manera de que podamos reconstruir nuestra relación?», me preguntó Diana. «Voy a ser completamente sincera contigo.
La relación que teníamos antes ya no existe. Esa relación se basaba en una dinámica insostenible, en la que yo daba y tú tomabas. Si queremos construir algo nuevo, tiene que ser sobre bases completamente distintas. ¿Qué tipo de bases? Respeto mutuo, independencia financiera por vuestra parte y una relación en la que mi valor no se determine por mi utilidad económica. Diana guardó silencio durante un largo momento. ¿Eso significa que nunca más nos ayudarás? Significa que si alguna vez necesitáis ayuda de verdad en una emergencia genuina, después de haber demostrado que podéis vivir responsablemente por vuestra cuenta, podríamos considerarlo. Pero sería ayuda, no un subsidio permanente. ¿Cuánto tiempo tendríamos que demostrar nuestra independencia? No es una prueba con fecha límite, Diana. Es un cambio de vida. Si podéis mantener un presupuesto equilibrado, vivir dentro de vuestras posibilidades y construir vuestro propio fondo de emergencia, entonces habréis demostrado verdadera madurez financiera. ¿Y nuestras vacaciones, nuestras salidas a restaurantes caros? Esas serán cosas que tendréis que ganar con vuestro propio trabajo, como hace la mayoría de la gente. Diana parecía genuinamente abrumada. Gloria, no estoy segura de que sepamos vivir así. Entonces ha llegado la hora de que aprendáis. Tenéis estudios, trabajo y capacidades. Lo único que os ha faltado es la motivación para ser independientes. ¿Y si fracasamos? Entonces fracasaréis como adultos responsables, aprendiendo de vuestros errores. Pero al menos fracasaréis como dueños de vuestras propias decisiones, no dependiendo de otra persona para resolver vuestros problemas. Terminamos nuestros cafés en un silencio pensativo. Al levantarnos para irnos, Diana me dijo: Gloria, sé que esto no lo arregla todo, pero quiero que sepas que he aprendido algo importante esta semana. ¿Qué cosa? Que ser adulto no es solo tener edad de adulto, es asumir responsabilidades de adulto. Y hemos estado jugando a ser adultos mientras tú cargabas con las responsabilidades reales. Fue la reflexión más madura que le había oído hacer. Esa noche, mientras terminaba de hacer la maleta para el crucero, me sentía extrañamente en paz. No había perdido a una familia. Había dejado atrás una dinámica tóxica que nos hacía daño a todos. Si Raúl y Diana realmente querían cambiar, tendrían que demostrarlo con hechos, no con palabras. El martes recibí un mensaje de texto de Raúl. Mamá, conseguí un préstamo personal para pagar el seguro del coche. También encontré un piso más barato. Nos mudamos el mes que viene. Quería que lo supieras. No era mucho, pero era algo, un pequeño paso hacia la independencia que tanto necesitaban. Esa noche dormí profundamente, sabiendo que al día siguiente comenzaría mi primera aventura verdaderamente personal en décadas. El crucero fue una revelación. 5 días despertándome cuando quería, comiendo lo que me apetecía y haciendo actividades simplemente porque me daban placer. Lucía resultó ser la compañera de viaje perfecta, independiente, divertida y completamente libre de dramas familiares. En el barco conocí a otras mujeres de mi edad que habían pasado por experiencias similares. Durante una cena, una mujer llamada Elena me contó cómo sus 3 hijos adultos habían vaciado su fondo de jubilación antes de que ella por fin dijera basta. Otra mujer, Isabel, había descubierto que su hijo usaba su tarjeta de crédito para apostar en línea. Lo que más me sorprendió, dijo Isabel, mientras contemplábamos el atardecer desde la cubierta, fue darme cuenta de que no era la única. Pensaba que era un problema exclusivo de mi familia, pero resulta que hay toda una generación de padres que no sabemos decirles que no a nuestros hijos adultos. Cuando regresé a casa el domingo, me sentía renovada, 5 días sin una sola llamada pidiendo dinero,
sin ansiedad financiera, sin la carga constante de resolver problemas ajenos. Era como recordar quién había sido yo antes de convertirme en el banco de la familia. Había varios mensajes en el contestador, pero para mi sorpresa, ninguno era una demanda desesperada de dinero. Raúl había llamado 2 veces solo para saber si había llegado bien del viaje. Diana había dejado un mensaje corto. Espero que hayas disfrutado del crucero. Nos encantaría escuchar tu experiencia cuando tengas tiempo. El lunes por la mañana, Lucía vino de visita con café y bollería para escuchar todos los detalles del viaje. Mientras charlábamos en mi patio, vi el coche de Raúl aparcar en mi entrada. Pero esta vez, en lugar de bajar de inmediato y dirigirse a mi puerta, se quedó sentado en el coche varios minutos. Cuando por fin llamó al timbre, su expresión era distinta. Parecía nervioso, pero también de alguna manera más maduro. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta, «sé que acabas de volver de tu viaje, pero ¿podemos hablar un momento?». Lo invité a pasar. Lucía, discretamente, se despidió y volvió a su casa. «Mamá, quería contarte lo que hemos estado haciendo esta semana», empezó Raúl. Diana y yo nos mudamos a un piso más pequeño. Pagamos 400 euros menos de alquiler al mes. ¿Cómo te sientes con el cambio? Sinceramente, fue difícil al principio. El piso es más pequeño. Está en un barrio menos elegante. Pero, después de unos días me di cuenta de algo importante. ¿Qué fue? Que puedo dormir tranquilo sabiendo que estamos pagando todo con nuestro propio dinero. Ya no tengo esa ansiedad constante de no saber cómo vamos a cubrir los gastos del mes siguiente. Era la primera vez que oía a Raúl hablar de ansiedad financiera desde su perspectiva. Nunca se me había ocurrido que él también pudiera estar estresado por lo insostenible de su estilo de vida. También cancelamos los gimnasios caros y nos apuntamos a uno básico que cuesta una quinta parte del precio, continuó. Y Diana encontró un trabajo de medio tiempo los fines de semana para generar ingresos extra. ¿Diana está trabajando más? Sí, y fue idea suya. Dice que quiere contribuir más activamente a nuestras finanzas en lugar de solo administrar el dinero que viene de otros sitios. Me sorprendió escuchar que Diana había tomado esa iniciativa. Mamá, también quería disculparme formalmente, no solo por lo que pasó hace 2 semanas, sino por todos estos años. Nunca me di cuenta de que te estaba tratando como un cajero automático en vez de como mi madre. ¿Qué te hizo darte cuenta? Cuando tuvimos que hacer nuestro primer presupuesto real, me di cuenta de que no tenía ni idea de cuánto cuesta realmente vivir. Toda mi vida adulta he estado viviendo por encima de mis posibilidades porque tú cubrías la diferencia. Raúl hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Mamá, quiero que sepas que estos últimos días han sido los primeros en años en los que de verdad me siento como un adulto, tomando mis propias decisiones, resolviendo mis problemas, siendo responsable de mis consecuencias. ¿Y cómo se siente eso? Aterrador, pero también liberador. No sabía cuánto peso estaba cargando hasta que me lo quité. Peso. El peso de saber, en el fondo, que no era realmente independiente. El peso de saber que estaba viviendo una mentira financiera. El peso de saber que mi estilo de vida dependía de explotar la generosidad de mi madre. Esas palabras me golpearon profundamente. Durante años había pensado que yo era la única que sufría en esa dinámica, pero resultó que Raúl también cargaba con culpa y ansiedad. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que ha pasado, pero hay algo que me gustaría preguntarte. Dime, ¿crees que alguna vez podremos tener una relación normal? Una relación en la que yo sea tu hijo que te visita porque te quiere, no porque necesita algo. La pregunta me conmovió porque implicaba que él entendía la diferencia. Raúl,
Esa relación puede empezar hoy mismo si tú quieres. Siempre he querido tener un hijo que me visite porque se preocupa por mí, no porque le soy útil. Entonces, ¿te gustaría que Diana y yo viniéramos a almorzar el domingo? Nosotros llevamos la comida, cocinamos y simplemente pasamos tiempo juntos. Me encantaría. Después de que Raúl se fue, me senté en el salón reflexionando sobre todo lo que había cambiado en 2 semanas. Había perdido mi papel de salvadora financiera de la familia, pero había ganado algo más valioso, el respeto por mí misma y la posibilidad de una relación genuina con mi hijo. Esa noche llamé al señor Cortés para preguntarle sobre modificar de nuevo mi testamento. Después de la conversación con Raúl, quería considerar un enfoque diferente. En lugar de castigarlo permanentemente, decidí crear un testamento que recompensara la madurez demostrada con el tiempo. Señora Whitlock, dijo el abogado, está pensando en un testamento escalonado basado en el comportamiento. Exactamente. Si Raúl demuestra verdadera independencia financiera durante 2 años consecutivos, podría recibir una parte mayor. Si mantiene ese patrón durante 5 años, otra parte mayor. Pero si recae en sus viejos hábitos, volvemos al plan original. Es una estructura inteligente. Incentiva el crecimiento personal a largo plazo. Al colgar el teléfono, me di cuenta de que, por primera vez en años, estaba planeando mi futuro basándome en la esperanza en lugar del miedo. Esperanza de que mi hijo realmente hubiera aprendido y crecido. Esperanza de que nuestra relación pudiera sanar. Esperanza de que mis últimos años se vivirían con dignidad y respeto. Salí a mi patio y miré las estrellas. A lo lejos, escuché el sonido de la fuente que había instalado en mi jardín el año pasado. Un pequeño lujo que solo me había permitido después de años de dudar si merecía gastar ese dinero en mí misma. Ahora sabía la respuesta. Siempre había merecido tratarme con la misma generosidad con la que había tratado a los demás. Me había llevado 68 años aprender esa lección, pero por fin la había aprendido y no volvería a olvidarla. Si te ha gustado mi historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda escribir más relatos como este. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría saber tu opinión, así que déjala en los comentarios. Siempre siento curiosidad por lo que piensas. Ah, y dime dónde escuchaste esta historia. Si quieres oír más historias de vida como esta, dale like al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas más esperándote. Un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima.